Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos un día miércoles más en nuestro estudio bíblico. Esperemos que juntos aprendamos más de la palabra del Señor, pero sobre todo que tengamos un corazón dispuesto para aprender más de su palabra y juntos también cantarle como Él se lo merece. Gracias por su sintonía y quédese con nosotros desde el principio hasta el fin. Bendiciones.
Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Este día nuevamente se me concede el privilegio de poder compartir este estudio de la carta a los Efesios, privilegio que agradezco a Dios, así como también al pastor Munguía por darnos esta oportunidad y a ustedes, hermanos, por su atención, conscientes de que todos tenemos el propósito de aprender. ¿Para qué? Para tratar de hacer la voluntad de Dios, para aprender a conducirnos. Ahora le pido que por favor me acompañe a la carta a los Efesios en el capítulo 6 y podamos leer los versículos del 5 al 9. Repito, carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para compartir su palabra. Gracias, Señor, porque nos da vida en esta tierra, pero también porque por medio de Cristo nos ha dado vida eterna y nos da, Señor, su instrucción por medio de su palabra para que nosotros tratemos de imitarle, para que nosotros tratemos de hacer su voluntad. Señor, que este día pueda haber palabra, que yo no estorbe el propósito, sino que atesore en mi corazón y también, Señor, experimente la necesidad de ponerla por obra. Señor, que su Santo Espíritu nos fortalezca, nos dé autoridad en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Enseñanzas de Dios para nosotros en la vida de Jacob y Labán. Estos dos personajes de la Biblia, Jacob, reconocido como un patriarca, y Labán, que en cuanto a la relación establecida con sus hijas, él es suegro de Jacob, pero en su vida laboral, Jacob, con un propósito, es siervo de Labán. Labán es amo de Jacob. Sucede que el patriarca es enviado a la tierra donde vive Labán por su madre en busca de protección, por su padre para que él encuentre esposa dentro del linaje de Abraham. Pero para esto él debía cumplir con lo acostumbrado en esa época. Él tenía que trabajar para Labán. Y esto sucede en dos periodos de tiempo. El ofrecimiento es por la hija menor, por Raquel, y él cumple los 7 años según la costumbre, pero no le es dada a Raquel, sino que le es dada a su hija Lea, con el propósito de establecer su relación con Raquel. Él cumple los 7 años y al final las dos mujeres son dadas a Jacob. Pero dentro de esta relación se generan algunos acontecimientos que nos ayudan a nosotros
a que podamos encontrar elementos importantes en la vida del siervo y en la vida del amo. El propósito de estos versículos, de estas palabras que hemos leído, es que haya obediencia del siervo hacia el amo. Pero también el amo debe estar consciente en todo tiempo de que todos somos iguales ante Dios, que Dios no hace acepción de personas. Estos versículos también nos permiten a nosotros darnos cuenta de que siempre hay un propósito, que si nosotros somos buenos siervos, buenos obreros, buenos trabajadores, el bien que nosotros hagamos, eso vamos a recibir del Señor. ¿Por qué? Porque para aquellos que somos cristianos, en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro diario quehacer, donde estamos sujetos a una autoridad, somos testimonios de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas por medio de Cristo. De tal manera que todo lo que hacemos es como para Dios, es como para Cristo. Y esa es la bendición de aquel que tiene una empresa, de aquel que es un amo, de aquel que es un jefe, de aquel que es autoridad laboral en esta tierra. Repito, Jacob, Labán, una relación suegro-yerno en cuanto a la familia, pero en cuanto a trabajo, una relación entre amo y siervo, entre trabajador y señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 28 y versículo 20, encontramos nosotros unas palabras que salen de la boca de Jacob después de que Dios se le ha mostrado en sueño. Y estas palabras son las siguientes: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo, yo te voy a guardar por donde quiera que fueres, y volveré a traer de esta tierra. Dios le está garantizando la presencia en su vida. Como la presencia de Dios está en la vida de cada uno de aquellos que decimos que somos cristianos, porque estamos en Cristo y porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, toma la decisión Jacob y va a la tierra, donde se va a encontrar con Labán, donde se va a encontrar con Raquel y con Lea, que al final terminan siendo las mujeres con las cuales procrea sus hijos. Y también una tierra en la cual Dios le dio abundancia, Dios le dio riquezas. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta relación en cuanto a siervo, en cuanto a trabajador, en cuanto a subordinado? Acompáñame a leer la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 y 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo
la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Jacob fue a esta tierra e hizo las cosas consciente, convencido de que Dios estaba con él. Como nosotros debemos estar convencidos de que Cristo está en nosotros y que por lo tanto cualquier actividad que desempeñemos, sea una actividad empresarial, sea una actividad a nivel privado, siempre la presencia de Dios está con nosotros y por lo tanto, aunque estemos encerraditos en una oficina, en el más oscuro rincón, siempre debemos de buscar agradar a Dios. ¿Qué nos enseña Jacob a nosotros? Acompáñenme ahora, Génesis 29:20. Génesis capítulo 29, versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Había un propósito. Hermanos, el buen trabajador no siente el tiempo, porque el buen trabajador sabe, está consciente de por qué sale de su casa hacia una empresa, hacia una oficina. El buen siervo sabe el por qué Dios lo lleva desde la comodidad de su casa hasta un lugar distante para llevar su palabra. Ve el caso de los misioneros. Algunos están en lugares cercanos, otros están posiblemente en medio de la selva. ¿Cuántas personas hay sirviéndole al Señor en un ministerio? Y uno se queda sorprendido, no solo por la distancia a la que van, sino por las condiciones en las que desarrollan su trabajo, su ministerio, las horas a las que tienen que levantarse, pero lo hacen con alegría. Entonces, justamente es lo que pasó con este personaje, con este patriarca. 7 años le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. Más grande tiene que ser el placer de un siervo de Dios para desarrollar su ministerio. ¿Por qué? Porque decimos que amamos a Dios. ¿Habrá acaso razón más grande? ¿No deberíamos nosotros en nuestra actividad secular estar pendientes de qué hora es? Deberíamos de estar pendientes de la productividad. Deberíamos de estar pendientes de la calidad de lo que se produce. De dar el 100% de nuestro tiempo. No estoy hablando de que hagamos sacrificios, no. Estoy hablando de que el tiempo, el horario, debe de ser cumplido, pero con calidad, porque yo puedo pasar en mi trabajo 8 horas, 16 horas y no hacer nada. Pero puedo pasar el horario establecido y sentir que lo disfruté. Veámoslo a nivel ministerial. Antes, a manera de ejemplo, antes de esta pandemia, todas las actividades que se desarrollaban en los ministerios, hagamos una autoevaluación y cada uno de nosotros pensemos qué sentíamos, cuál era nuestro sentir cuando regresábamos de trabajar para Dios. Nos sentíamos cansados, sin lugar a dudas, pero que había en nuestro corazón gozo. ¿Por qué? Porque le habíamos servido a Dios, porque habíamos
Dios nos había usado como un instrumento de bendición para esas personas, para esas comunidades a las que fuimos. Sin lugar a duda, para las personas que madrugan, para las personas que se les olvida hasta que tienen que comer, en su corazón, si hay placer, si se deleitan en servirle a Dios, entonces el tiempo para ellos es como esos 7 años para Jacob, pocos días. ¿Por qué? Por el propósito con el que trabajaban. No se siente el tiempo, hay satisfacción, hay gozo. Eso es el buen siervo. Ahora acompáñame, siempre en el Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 29, pero en el versículo 6. Vamos a capítulo 31 y versículo 6. Dice: vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Esto es lo que le dijo Jacob a sus mujeres cuando él fue criticado por la abundancia que Dios le había regalado. Vosotras sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre. Veámoslo a nivel cristiano, en nuestra vida cristiana. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Le servimos a Dios con la calidad? ¿Le servimos a Dios con el potencial que Él nos da? ¿O nosotros le quitamos energía, nosotros le restamos fuerza a esa voluntad que Dios pone en nuestro corazón, a ese amor que Dios pone en nuestro corazón para hacer lo que Él nos manda? ¿O podemos decir lo que dijo Jacob a sus mujeres? Hermanos, al buen cristiano, así como a ese buen ese buen yerno, a ese buen siervo de Labán, no le importó el señalamiento de aquellos que decían: se está enriqueciendo con lo nuestro. Él estaba consciente de que él había trabajado honestamente, con honradez, que lo que tenía era una provisión de Dios usando su fuerza. Elemento importante del buen siervo es de buen testimonio. No le interesa el señalamiento. Ahora avancemos un poquito, siempre en este capítulo 31, pero vámonos al versículo 42. Recuerde, el buen siervo, el siervo obediente, disfruta el tiempo, disfruta el trabajo, es de buen testimonio. Y en el versículo 42 nos damos cuenta que el buen siervo tiene también autoridad moral. Dice en el versículo 43, capítulo 31, versículo 42: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Sucede que está hablándole Jacob a su suegro, está hablando Jacob como siervo a su amo, a su señor, y le está diciendo: yo tengo autoridad para hablarte. ¿Por qué razón? En primer lugar, por la presencia de Dios en mi vida. Nadie que tenga la presencia de Dios en su vida busca aquello que no sea hacer su voluntad. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué razón? Porque en nuestro diario vivir
debemos de tomarlo en cuenta. ¿Está Dios en nuestras vidas? Dios le dijo a Jacob: yo estaré contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esa era la autoridad que él tenía. Pero esas palabras de Dios también fueron puestas por obra en la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque él fue obediente, porque él no pensó en el tiempo. Cuando nosotros retrocedemos un poco en estos versículos y nos vamos hasta el versículo 38 de este capítulo 31, Jacob le dice a Labán: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Palabras con autoridad, pero es una autoridad que al trabajador, al siervo, se la da Dios, como se la dio a Jacob, para poderle hablar a su suegro, para poderle hablar a su amo. Porque aquí ya le estaba hablando como a su amo, a aquel para quien él trabajó. Con facilidad nosotros nos damos cuenta ahora cómo, con razón o sin razón, muchas veces argumentamos, pero nunca pensamos si tenemos autoridad. Como trabajadores exigimos derechos, pero se nos olvida, en primer lugar, la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces uno se sorprende, y perdónenme que tenga que mencionarlo, pero es así. Lo que voy a decir no lleva más que la necesidad de que nos demos cuenta cómo debemos actuar. Es incompatible un cristiano en una huelga. No puede ser. No puede ser, porque no puedo exigir mis derechos cuando estoy violando otros derechos. No estoy disfrutando mi tiempo de trabajo. Como siervo obediente debo disfrutar mi tiempo de trabajo. Y en la vida de Jacob nos damos cuenta que el trabajador es de bendición para aquel a quien trabaja. El cristiano en una empresa representa a Dios. Entonces, ¿qué es? Es un embajador, tal como la palabra de Dios lo dice, pero entonces tiene que ser digno de representar a Dios. Yo en mi trabajo, créanme que leyendo esto, consciente de que Dios le habló a Jacob y le dijo que no iba a estar con él siempre, que lo iba a guardar, que no lo iba a desamparar. Y seguro de que digo que soy un hijo de Dios y que eso también me hace ser templo y morada del Espíritu Santo. Créanme que me da pena. Cuando voy a mi trabajo me doy cuenta de lo que hago. Y lo que es peor, llego a la conclusión de que no tengo autoridad moral como la tuvo Jacob para hablar a su Señor. Cada uno de nosotros, desde el servidor público hasta los que vendemos servicios en lo privado, tenemos señores terrenales. Tenemos señores terrenales a quienes les debemos nosotros mostrar que disfrutamos nuestro trabajo, a quienes les debemos mostrar que somos obedientes, a quienes debemos mostrar
hablando de cristianos, de que Dios está presente en nuestras vidas, que Cristo está presente en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Pero yo particularmente, si hago un repaso en este capítulo 31 y voy a los versículos 38 hasta el 41, no podría decir las palabras que Jacob, como siervo, le dijo a su Señor, a su amo terrenal. Y eso es lo que nosotros, si esto lo llevamos a la vida espiritual, podemos decirle al Señor, te he servido tanto tiempo con esta calidad. Puedo decirle, Señor, te he servido de manera irreprensible, no tienes de dónde agarrarme. Indiscutiblemente yo no puedo. Autoridad moral. Génesis 31, 3. Vamos a retroceder un poquito. El siervo, el buen siervo, es obediente, disfruta su tiempo de trabajo, es de bendición donde trabaja, tiene autoridad moral, pero también hay un momento de partir, sabe cuándo irse y sabe cuándo se va. Acompáñenme a este versículo. 31, 3. Vamos a leer desde el 1 al 3. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tierra de tus padres, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Dios le dijo que iba a estar con él cuando estaba de viaje. Dios le dijo el momento en que debía regresar. Eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios en nuestros trabajos cuando ya no nos sentimos bien. No debe nacer de nuestro corazón el decir me voy. Debe nacer por la dirección del Espíritu Santo. ¿En qué momento debemos partir? Si es que debemos hacerlo. Ese era el momento para Jacob. Él lo había intentado antes, pero Dios le había dado mujer, Dios le había dado esposa, pero todavía le faltaba riqueza. Entonces, este versículo nos enseña de que sabe cuándo irse, pero ¿por qué? Porque debe aprender a ser prudente. Debe pedirle a Dios sabiduría para saber el momento en que deben de tomar decisiones. Algo bien importante es que este hombre no solo fue bendecido con familia, también fue bendecido con ganado. Pero sobre todo fue bendecido porque la presencia de él, de Dios, estuvo con él en todo tiempo. Hermanos, de Jacob aprendemos obediencia. De Jacob aprendemos que las condiciones laborales no le hicieron en ningún momento perder la visión, perder el propósito. Se mantuvo íntegro, disfrutó su tiempo, estuvo consciente de que no tenía las condiciones. Y no estoy diciendo, hermanos, de que no se deben buscar condiciones laborales, cómo no, pero sobre una base de la realidad. Y siempre teniendo en mente qué propósito, qué nos lleva a nosotros a buscar un trabajo. Recordemos que cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, vamos en busca de una bendición, como fue Jacob. Pero Jacob pasó por el frío, pasó por el calor, pasó por la pérdida de sueño. Pero él sabía que tenía asegurada
la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se la había prometido. Cada uno de nosotros tenemos bendición, porque estamos en Cristo, la más grande bendición. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y si nosotros somos obedientes, si disfrutamos nuestro trabajo, si en nuestro trabajo somos de buen testimonio, si en nuestro trabajo somos de bendición, el bien que hagamos y lo bien que hagamos, eso vamos a recibir según lo que nosotros hemos leído. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar porque nos ve el jefe. Vamos a trabajar porque en nuestro corazón está el gozo de la presencia de Dios y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos para honrarle a Él. Nuestros trabajos deben de ser una oportunidad cada día para honrar a nuestro Dios. Nuestro buen testimonio debe ser para honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo como trabajador hago mal las cosas, si yo soy llamado a ser obediente a mi jefe o a mi amo terrenal y yo no lo hago, ¿qué dicen los demás? Y dice que es cristiano. ¿Está hablando de mí o está hablando de mi Dios? Está hablando de mi Dios. ¿Por culpa de quién? Por mi culpa. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Disfrutarlo porque es una oportunidad de ver la bendición de Dios cada día. Eso es en cuanto al siervo. Ahora veamos en cuanto a los amos, en cuanto a los señores. Acompáñenme a leer nuevamente el versículo 9 del capítulo 6. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, nos damos cuenta nosotros de lo siguiente. Cuando Jacob huye ante todas las tramas y todo las trampas que le quería poner Labán, porque vio que él había crecido, no solo creció Jacob en familia, sino que también en ganado, en riquezas, creció también Labán. Entonces no quería que fuera, porque para él se le iba parte de su riqueza, porque él consideraba que la riqueza de Jacob era su riqueza. Hermanos, lo poco o mucho que tengamos, nos lo ha dado Dios. Y cuando se pierde es porque nosotros mismos, por malos administradores, alejamos nuestra bendición. Dios le habló a Labán, y eso es una expresión de que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque él tenía sus dioses. Por eso, en parte, fue a perseguir a Jacob. Acompáñame a leer el versículo 24 de este capítulo 31. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Hermanos, para aquellos que en nuestros trabajos tenemos una posición o a nuestro cargo a otras personas, a nivel empresarial, a nivel de la iglesia, en un negocio por pequeñito que sea, si alguien trabaja para nosotros, debemos de cuidar de que Dios no nos advierta. ¿Sabe por qué? Porque Dios primero advierte, segundo hace juicio y tercero dicta sentencia. Dios advirtió a Labán que cuando él alcanzara a Jacob, no le hablara descomedidamente. Pero a nosotros nos dice este versículo
que los amos deben hacer a un lado las amenazas. Nadie que esté en posición de autoridad, y mucho menos si dice que es cristiano, debe abusar de sus subordinados. Para los que tenemos como trabajador a una secretaria, para que trabaje en un hospital, aún para la autoridad de la iglesia, Dios, si le habló a Labán, si le hizo una advertencia a Labán, no dude o no dudemos que Dios nos va a advertir también a nosotros, o nos puede estar advirtiendo y nosotros no nos damos cuenta. Labán estaba dormido, como podemos estar muchos de nosotros. Pero recordemos que Dios es espíritu y que sus ojos, su presencia, y más aún en los que decimos que somos cristianos, es por siempre y para siempre en nuestras vidas. No solo cuando doblamos nuestras rodillas, no solo cuando vamos a leer su palabra, no solo cuando vamos a congregarnos, no, siempre. Aún en aquellos momentos en que nosotros nos desconectamos, Dios está presente por medio de Cristo, quien se manifiesta por el Espíritu Santo. Y nos puede estar hablando cosas y nosotros no estarle poniendo atención. Somos buenos amos terrenales, somos buenos señores terrenales, o estamos amenazando. Por una cosa insignificante podemos estarle o haciendo una mala mirada, o podemos estar amenazando a un trabajador diciendo te voy a quitar el empleo. Pero que no se nos olvide que cuando Dios le habló a Labán, Jacob ya llevaba una familia. Señores en posición de autoridad, hermanos cristianos, no nos volvamos verdugos en nuestros trabajos, porque Dios no hace acepción de personas. Y si le habló a alguien que no le conocía, si le advirtió a alguien que no le conocía, no dude que a nosotros también nos va a hablar, o nos puede estar hablando ya, nos puede estar advirtiendo ya, y lo que falte solo sea juicio y sentencia. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que por sobre nosotros como trabajadores, por sobre nosotros en posición de autoridad, está nuestro Dios. Su palabra establece que toda la autoridad es establecida por Dios. Entonces el que tiene el poder de decisión, ¿quién es? Es nuestro Dios. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Debemos de buscar la armonía entre el empleado y el empleador. Nuestros oídos y nuestro corazón se deben abrir. ¿Para qué? Para lo que expresa el mensaje de estos versículos. Los trabajadores llamados a la obediencia, exhortados a la obediencia. Los señores, los amos terrenales, exhortados, llamados a la obediencia. ¿Por qué? Porque el bien que hagamos es el bien que vamos a recibir. Labán con Jacob fue grosero. ¿Y por qué digo que fue grosero? No porque a mí se me antoje, sino por lo que Jacob le dijo en el capítulo 31 y versículo 38 en adelante. Lo voy a repetir. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Hermanos,
que tienen que tienen amos terrenales. Si usted tiene la autoridad para decir esto, qué tristeza y qué dolor para aquellos a quienes nos pueden decir esto. ¿Sabe por qué? Porque por sobre toda autoridad está la autoridad de Dios. Y Dios le dijo a Labán: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. No lo vayas a amenazar, no vayas a poner ningún obstáculo para que el propósito que hay en su corazón se cumpla. Hermanos, Dios nos exhorta a que nosotros, nuestros oídos y nuestro corazón, independientemente de la posición en que estemos, siempre haya una voz. Es la voz de Dios, es la voz de Cristo, es la voz del Espíritu Santo, exhortándonos a que seamos obedientes y nos sometamos unos a otros en el Señor. ¿Por qué? Porque solo Él es Señor, solo Él es Dios y solo Él es el soberano en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra que nos ha regalado. Permítanos, Señor, encontrar razones siempre, Padre, para buscar agradarle, para que no seamos, Señor, personas que pongamos cargas que no podemos llevar, para que no nos olvidemos que usted es Señor de todo y que usted no hace acepción de personas. Permita que nuestro corazón atesore, Señor, esta exhortación a que nos sometamos unos a otros y que nunca olvidemos que usted no hace acepción de personas, que usted advierte, Señor, y que si en nuestras vidas ya hay advertencia, que podamos despertar, que podamos rectificar, enderecemos nuestros pasos por medio de su palabra y hagamos su voluntad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les guarde y nos permita un pronto regreso a nuestra casa de oración. Bendiga a Dios a nuestros pastores, bendiga a Dios al pastor Munguía y su esposa y toda su familia. Y gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra y por este privilegio inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y espero Él siga bendiciendo en sus hogares. Nada más recordarles que pueden seguir formando parte de nuestras redes sociales, las cuales se van a presentar a continuación en pantalla. También nuestro canal de WhatsApp, en el cual pueden comunicarse para alguna petición en especial. Y nada más, recordarles que si no se han bajado la Taber App, en la cual también pueden sintonizar diferentes prédicas y también escuchar alabanzas de la misma Taber Radio que está incluida en la aplicación, pues los invito a que lo hagan. Está bien chévere. Y además decirles que también pueden leer la Biblia dentro de la misma aplicación. Me alegra mucho que puedan formar parte de esta prédica del día de hoy y también los vamos a estar esperando en las prédicas dominicales. Dios les bendiga.